Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, vamos a hacer otra vez, porque en realidad esta idea ya es repetida, pero como el público se renueva, por ahí no se miran los videos viejos y bueno, además no podemos tener dato más actual que el de hoy, así que vamos a seguir esta idea. Esto es el índice Merval medido en dólar contado con liquidación. Tomamos el de Banco Galicia como, bueno, tomamos siempre ese, pero en realidad se puede tomar o un contado con liquidación un poco más ajustado de varios papeles, CDAs, qué sé yo. Pero bueno, trabajamos con este más o menos como guía y no hay mucha diferencia. Lo que, bueno, para resumir un poco la idea de largo plazo, porque por ahí a veces parece que estoy bajista, a veces que estoy alcista, no, dependiendo el plazo que estamos mirando, es el análisis al que vamos a hacer referencia, ¿no? Entonces, cuando lo miramos de largo plazo, y esto es una idea que vengo trayendo desde por acá, desde 2020, más o menos para esta fecha de 2020, decíamos, es muy probable que en esta zona se esté armando un triángulo de reversión. Vamos con la idea, o sea, ¿a qué me refiero con triángulo de reversión? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a mirar, por ejemplo, la acción de Twitter. ¿Sí? Creo que era Twitter, a ver si no me equivoco. Bueno, sí, acá está. Bueno, entonces, este gráfico que los que hicieron el curso lo habrán visto unas cuantas veces, más o menos, porque no es exactamente igual, pero representa la idea que tengo, digamos, sobre lo que puede llegar a ser el movimiento que haga el Merval o que yo, los ADR bancarios, que están más o menos parecidos. Es decir, son dos movimientos correctivos unidos por una onda intermedia que finalizan una tendencia, en este caso un movimiento bajista, y luego, bueno, retomaría un sentido alcista, ¿no? O sea, esta es básicamente la idea. ¿Por qué pongo esto? No tiene absolutamente nada que ver Twitter con el Merval ni nada por el estilo, pero frecuentemente los precios forman patrones que se repiten independientemente del activo que se trate, ¿no? Entonces, nosotros tomamos como referencia estos movimientos del precio que suelen repetirse y cuando vemos algo parecido lo tomamos en cuenta como una posibilidad. No quiere decir que vamos a tomar riesgos innecesarios solamente por ver que algo es similar, subjetivamente se asemeja a algo, pero bueno, básicamente la forma en la que determinados patrones, determinadas ondas de precios se mueven, pueden ser similares en una criptomoneda, en un activo del Merval, en una acción del Nasdaq o lo que sea. Así que bueno, vamos a volver a lo que es nuestro índice Merval, y dentro de este patrón que observamos, vemos que hay algunas cosas que por ahí no cierran del todo con una finalización ya del movimiento. Porque uno podría decir, bueno, se dio acá esta primera fase, ¿sí? La comparábamos con Twitter, decía algo parecido. Twitter, o hay muchísimos activos que tienen la misma forma, esto muchas veces ya lo mostré con distintos ejemplos, etc. Pero bueno, se da este tipo de movimiento así, ¿no? Ahora estaríamos en la segunda fase, que podría ser la fase de reversión. Si prestan un poquito de atención, no es algo tan raro de ver. De hecho vemos movimientos que no son movimientos de impulso, es decir, no es que el mercado comienza a impulsarse a la baja, sino que corrige aproximadamente de la misma manera lo que podríamos decir que es su tendencia de más largo plazo. Acá, para el caso del Merval, no podemos hablar de una tendencia de largo plazo como si fuera un impulso, porque más bien parecería estar dentro de un movimiento correctivo de muy largo plazo, ¿no? O sea, ¿qué significa esto? Que todavía no hay una tendencia definida
en el largo plazo para decir a dónde va a ir el índice Merval, ¿sí? Sí me parece que es muy posible que luego de toda esta corrección de largo plazo, esto retome o tenga en algún momento un rumbo alcista. Para eso debería finalizar este patrón correctivo de mediano, largo plazo también, que es todavía bajista. ¿Cómo me doy cuenta que es bajista? Bueno, la tendencia está marcada por estas ondas, que son los movimientos más largos que tenemos en la caída, y actualmente lo único que estamos teniendo son movimientos cortos hacia arriba, que si bien en el corto plazo, o sea, en el horizonte de trading normal, estos parecen, de hecho lo son movimientos muy jugosos, son muy importantes, pero no deja de ser una corrección alcista. Y si es una corrección alcista, esto quiere decir que en determinado momento la tendencia, porque una corrección que hace, como la palabra le indica, corrige a la tendencia principal. Por ahora estamos todavía corrigiendo la tendencia principal. Ahora bien, ¿en qué momento va a finalizar esto? Ustedes fíjense una cosa. Las ondas largas, en determinado momento, comienzan a cortarse. Una señal muy importante de finalización de la tendencia es que tengamos una onda que sea de longitud relativamente importante, todavía en sentido de la tendencia principal, pero que no sea más larga que la última bajista. La última bajista de sentido, valga la redundancia, ¿no? La última onda bajista de tendencia, digamos, no de estas correctivas que podemos llegar a ver acá. Entonces, ¿cómo entendemos a esa corrección y por qué yo vengo insistiendo que, bueno, es riesgoso, no digo que no suba, pero digo, es riesgoso ir al alza en estos momentos? Porque lo que estamos teniendo dentro de este movimiento de corrección alcista es un patrón correctivo, lo llamamos patrón doble correctivo, puede haber alguno que sea triple, no más de eso, un patrón correctivo doble, y lo que tiene el patrón correctivo doble es que en algún momento esta onda puede ser un poco más, un poco menos larga, pero esto se cae. Entonces, si ese movimiento se termina, muchas veces ya no podemos determinar, porque no, como digo siempre, o sea, uno no tiene una bola de cristal, no conoce el futuro, lo que sí puede determinar es situaciones de riesgo. ¿Sí? Esto es lo mismo que si yo voy a cruzar una avenida y cruzo cuando vienen pocos autos, o está el semáforo en rojo para los autos, no es lo mismo que cruzar cuando todos los autos están pasando al mismo momento, ¿no? Entonces, uno no puede determinar algunas cuestiones que tienen que ver con la aleatoriedad, ¿no es cierto?, del mercado, las emociones, etcétera, etcétera. Lo que sí podemos determinar son situaciones de riesgo. Entonces, en esta suba hay una enorme situación de riesgo porque en algún momento esto se puede terminar, se puede quebrar la directriz alcista esta que tenemos acá, y tenemos un movimiento que nos atrapa en sentido de la tendencia principal. Ahora bien, si uno mira con un poco de perspectiva y dice, bueno, que haga lo que quiera el Merval ahora, porque yo total sé que en determinado momento voy a tener una onda que sea proporcional a este movimiento que tenemos acá, o a este movimiento que tenemos acá. Si en ese momento, es decir, con tiempo, ¿no? Esto nos puede llevar a mayo, a junio, a julio, con tiempo, el mercado se estabiliza en esa zona y encontramos que ese movimiento termina siendo más corto que este y que empieza a darnos alguna señal un poco más importante de reversión al alza, ¿sí? Que hay mucha cantidad de señales que podemos interpretar y evaluar para ver en qué momento el precio se puede revertir o en qué momento podemos tener
menor riesgo, bueno, en ese punto sí uno puede decir asumir una posición. Lo que pasa es que muchas veces estas cosas, bueno, da la falsa idea de que a lo mejor operando opciones en un momento de euforia, y no digo que no pueda tener buen resultado, seguramente que sí, pero para lo que este análisis en particular nos sirve es para determinar situaciones de riesgo y por otro lado a lo mejor toma de posiciones a mediano o largo plazo con más seguridad, que no sea toda esta incertidumbre que tenemos acá dentro de movimientos correctivos, que la sobreoperatoria a veces nos puede hacer que metamos la pata y que, bueno, que salgamos antes o entremos después, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estamos viendo acá es una situación de riesgo al alza. ¿Puede esto seguir mucho más? Sí, todo es posible, o sea, el precio puede hacer absolutamente todo lo que quiera, pero a medida que avanza este movimiento, aumenta ese riesgo del que les hablo. ¿En qué momento yo me doy cuenta que esto acá finaliza? Bueno, estos movimientos se suelen mm, mostrar a veces como fractales, entonces no es raro observar o encontrar que algo similar a lo que podemos ver en un gráfico de más largo plazo, lo podamos ver también en ondas que son de menor tamaño, entonces ahí ir reduciendo el horizonte que estamos observando y tratar de encontrar alguna señal que sea pertinente, digamos, como para tomar alguna posición, algún recaudo, ¿no? Pero por lo pronto, fíjense que no hace falta ir a gráficos de 5 minutos, de horas, ni nada por el estilo, para entender que estamos en una situación de riesgo en este momento, independientemente de las euforias del momento, de lo que sea. Entonces, puede bajar, puede subir, puede hacer lo que quiera. Con una pista con cierta perspectiva, lo que nosotros tenemos que entender es eso que les digo. ¿Qué riesgo quiero asumir cuando alguien me dice o yo pienso que esto va a subir porque hubo un arreglo con el fondo o lo que sea, que en realidad no es más que la extensión del crédito que nos dan y no nos soluciona ningún problema de fondo, ¿no? Ahora, si nosotros nos acercamos un poco más a 2023, tal vez alguna perspectiva, alguna posibilidad de cambio del rumbo económico, etcétera, etcétera, puede hacer que el mercado tome o mire con buenos ojos los precios del momento y ahí sí se dé un intento fuerte de suba. Los objetivos son muy altos porque si uno dice, bueno, esto es un patrón de reversión, y fíjense, volvemos un poquito a este gráfico que habíamos visto acá de Twitter, normalmente, si se encuentra que el mercado efectivamente tiene que revertir y tiene que retomar la senda alcista, hay mucho, mucho camino por delante, entonces eh, a veces conviene no sobreoperar o estar, o simplemente, bueno, entender en qué situación del mercado, en qué momento particular del mercado estamos, como para evitar que esas emociones del momento nos afecten o nos hagan operar con una falsa idea, digamos, de lo que efectivamente puede estar pasando, ¿no? Así que bueno, espero que les resulte útil lo que les comento. Y bueno, bienvenidos a los que se quieran sumar en la próxima edición del curso, que va a ser a partir de la semana que viene, comenzamos con la primera clase. Bueno, les mando un gran abrazo y muchos éxitos. Buen fin de semana.